Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a seguir estudiando acerca de cómo cuidar nuestro cuerpo y poder desarrollarnos de una manera adecuada, ¿verdad? Y que nosotros podamos educarnos y educar a los demás también. ¿Por qué no? Esto es recibiendo y compartiendo, ¿verdad? Entonces, en esta mañana quiero dejarles un versículo muy importante que está en la Biblia y está en el libro de Isaías, el capítulo número 2, Isaías 55:2. Isaías 55:2. Dice de la siguiente manera: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Una pregunta muy interesante, ¿verdad? El profeta Isaías está diciendo bajo inspiración: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es muy interesante que la Biblia nos hace esta pregunta a nosotros, a través del profeta nos hace esta pregunta a nosotros: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Quiere decirte que hay alimentos que no son buenos, porque está preguntando por qué gastáis el dinero en lo que no es pan. Entonces, nosotros podemos ver de que muchas veces invertimos el dinero inadecuadamente en los alimentos, ¿verdad? Muchas veces invertimos dinero inadecuadamente en alimentos que no convienen a nuestro organismo. Ahora, hay algo muy importante que debemos de saber para conservar la salud. Desde luego, desde este punto de vista que dice la palabra del Señor, tenemos que invertir en buenos alimentos. Tenemos que invertir en buenos alimentos, y quiero dejarles tres cosas muy importantes para tener una buena salud. Número uno, hay tres sistemas en nuestro organismo que debemos de mantenerlo adecuadamente. El sistema número uno es el sistema digestivo. Sistema número uno es el sistema digestivo. Y este es el que se atrofia. Porque es el que se encarga de elabora los nutrientes a través del alimento que nosotros ponemos en nuestro estómago, luego va al intestino delgado. Entonces, el sistema digestivo se encarga de elaborar, empaquetar y luego distribuir. Entonces, el sistema digestivo, por ende, debemos de aprender a cuidarlo adecuadamente, colocando buen alimento. Entonces, ese sistema digestivo tenemos que tratarlo bien, porque es el laboratorio donde se procesan todos los nutrientes, y si nosotros colocamos elementos que van a interrumpir ese proceso de elaborar, empaquetar y distribuir a cada una de las células, a cada uno de nuestros órganos, si no se lleva a cabo, entonces tenemos un déficit, tenemos una deficiencia. Punto número 2, sistema circulatorio. Sistema circulatorio. El punto número 2 es el sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio es el vehículo de entrega, es el vehículo
de entrega. El sistema circulatorio es el vehículo de entrega. Tenemos quien elabora, empaqueta y ahora lo pasa al sistema circulatorio porque es el vehículo de entrega. Entonces, este vehículo tiene que estar en buenas condiciones para poder moverse y para poder entregar, que esto llegue en tiempo y forma, ¿verdad? Cuando lo necesita nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, el sistema circulatorio, vehículo de entrega. Y ahora nosotros nos encontramos con otro sistema. Y este sistema es el sistema excretor. El sistema excretor, ¿verdad? El excretor es el que se encarga el sistema excretor es el que se encarga de purificar, limpiar, ¿verdad? Purificar, limpiar los desechos de nuestro organismo. Es el que se encarga de limpiar, purificar los desechos de nuestro organismo. Y el sistema excretor cuenta con unos aliados. Tiene 3 aliados el sistema excretor. 3 aliados para poder llevar a cabo este trabajito. Y tenemos, número 1, los riñones, los pulmones y la piel. Riñones, pulmones y la piel a través de las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Entonces, ahora vemos 3 sistemas que nosotros debemos de cuidar como la niña de nuestros ojos. 3 sistemas que nosotros debemos de cuidar como la niña de nuestros ojos. ¿Cómo? Invirtiendo en pan adecuado y no pan, dice la Biblia, que no conviene. Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Porque a veces el equilibrio es muy importante para tener una buena salud. Y a veces nos excedemos, ¿verdad?, en los trabajos. Y eso hace que también nuestra salud se deteriore. Para los que acaban de venir, 3 sistemas debemos de mantenerlos adecuadamente para tener una buena salud. Sistema digestivo, sistema circulatorio y sistema excretor. De esa manera, nosotros vamos a poder llevar a cabo un proceso de digestión que bioquímicamente va a lograr ese equilibrio que estamos buscando de alcalinidad versus acidez, ¿verdad? Alcalinidad versus acidez. Mencionamos que para mantener la temperatura a 37 grados centígrados necesitamos 80% alcalino y 20% ácido, ¿verdad? Para mantener ese equilibrio. Entonces, eso se lleva a cabo
eso se lleva a cabo, ¿verdad?, a través de la buena alimentación, basado en lo que ya vimos la semana pasada, en una dieta donde nosotros no vemos elementos que puedan alterar ese pH, esa tabla de 80 alcalinos y 20 ácidos. Y esto es maravilloso, cómo se lleva a cabo, ¿verdad?, a través de los elementos que Dios ha dejado en la naturaleza. Por ejemplo, es algo interesante donde las plantitas reciben energía electromagnética. Las plantitas reciben energía electromagnética a través, están expuestas al sol, ¿verdad?, reciben energía electromagnética. Y las plantas, a través de ese proceso que se llama fotosíntesis, a través de ese proceso, convierte esa energía electromagnética en energía química. Y podemos nosotros ahora recibir a través de las plantas, a través de las frutas, a través de las hortalizas, a través de la legumbre, una nutrición adecuada para nuestra salud. Ahora, cuando nosotros colocamos, ejemplo, vamos a hablar en este momento, vamos a hablar de 2 o 3 cosas que son altamente dañinas para nuestra salud y están provocando muchas enfermedades. Número 1, la leche. Número 1, la leche. La leche es algo que no recibe energía electromagnética ni pasa por un proceso químico, ¿verdad? La leche hace que nosotros se nos destruya nuestra flora intestinal. La leche destruye nuestra flora intestinal. Por eso ustedes ven que muy temprano hay niños que los declaran intolerantes a la lactosa, ¿verdad? Hay niños que los declaran intolerantes a la lactosa, porque la leche va a destruir su flora intestinal. Y esa hay que cuidar. Esa hay que cuidarla muy bien, porque si la flora intestinal se destruye, la vitamina B12 no la vamos a conseguir fácilmente. Y esa vía de aplicarse vitamina B12 no es la correcta, no es la adecuada. Pero como nosotros estamos carentes de vitamina B12, entonces la industria inventó de que había que fabricar vitamina B12 para aplicarle al ser humano vitamina B12. Entonces la leche y sus derivados traen estos problemas a nuestra salud. La leche y sus derivados traen estos problemas a nuestra salud. Ahora, hay algo que de la leche surge. Hay algo que de la leche surge, y eso es el queso. ¿Cuántos de los que están aquí han comido queso o comen queso? ¿Verdad? Y todo el mundo ha comido queso, todo el mundo disfruta el queso. Bueno, empezando por el cuajo. ¿Ustedes saben cuáles son los elementos del cuajo? Salen del intestino del cerdo. Empezando por ahí, salen del intestino del cerdo. Ustedes ven esas tabletitas, o yo no sé, hay unas que vienen en líquido, salen del intestino del cerdo, ¿verdad? De ahí, lactobacílico del intestino del cerdo. Entonces, punto número 1 para poder comprender que es la leche, sus derivados no son
alimentos adecuados para poder tener una buena salud. Entonces, punto número 2 en el queso es el proceso de fermentación o maduración. El proceso de fermentación o maduración, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de microorganismos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de microorganismos. Y el queso tiene cuatro cosas a considerar que son bastante dañinas. Cuatro cosas a considerar que son bastante dañinas. Número uno, proteína. Proteína. ¿Qué pasa con la proteína del queso cuando entra a nuestro estómago? ¿Tiene idea? ¿Tiene alguna idea qué pasa con el queso? Se pudre. Estado de putrefacción. Estado de putrefacción. Número uno, la proteína del queso se pudre en nuestro estómago. Número 2, la lactosa. La lactosa en ese proceso digestivo se convierte en azúcar. Entonces la lactosa que tiene la leche y que la lleva el queso se convierte en azúcar o azúcares. Se convierte en azúcar. Ahora ustedes pueden hacerse la pregunta, ¿cómo algo que tal vez si me lo bebo es simple tiene azúcar? ¿Verdad? Pero es interesante que tiene azúcar. Químicamente tiene azúcar. Ahora, creo que lo mencionamos cuando usted hace esa composición de leche y azúcar, se potencia más el azúcar, se vuelve un alcohol y entonces estamos preparando el camino para tener niños borrachitos. Porque la leche y el azúcar se fermentan. Los dos tienen azúcar. Y en nuestro estómago se va a fermentar, se pudre, ¿verdad? Ahora, punto número 3 del queso para considerar, se rancia o desnaturaliza. Se rancia o se desnaturaliza. Y número 4 es el calcio. Número 4 es el calcio. ¿Y qué pasa con el calcio? El calcio forma cristales. Y esos cristales van a encontrar lugar, van a encontrar casa donde habitar. Y es en la vesícula biliar y en los riñones. Entonces, por eso es que es muy popular hoy en día y que muchas personas tienen hígado graso. Y al tener hígado graso, toda persona que tiene hígado graso es candidato a tener cálculos o piedras en su vesícula. Y desde luego también es candidato a tener cálculos o piedra en los riñones. Volvemos a repasar 4 puntos para considerar del queso. Proteína se pudre, lactosa se fermenta y convierte en azúcares, la grasa se rancia o se desnaturaliza y el calcio forma cristales. Ahora, hay una sustancia también para considerar en el queso que es muy dañina, y esa sustancia se llama tiramina.
tiramina. Tiramina es una sustancia muy nociva para nuestra salud. La tiramina. La tiramina es un elemento que va formando una especie de circulitos. Primero empieza los círculos grandecitos, pero a medida que nosotros estamos consumiendo con frecuencia el queso, esos círculos que a través del calcio forman la tiramina se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando. Y esto va buscando vías donde encontrar, donde habitar. Entonces, se va a las articulaciones y entra ahí eso. Entra a la articulación. Una vez ahí, en su articulación, o en las articulaciones, eso se va a convertir en ácido úrico, en ácido úrico. Y también cuando entra a las arterias, eso va haciendo que las arterias se vayan cerrando, se vayan cerrando, se vayan cerrando. ¿Y qué es lo que vamos ahora a qué es lo que vamos ahora a vamos a ser afectados? ¿Por qué? Vamos a ser afectados ahora porque las arterias se calcificaron, ¿verdad? Se calcificaron y entonces tenemos una arteriosclerosis, ¿verdad? Tenemos una arteriosclerosis, podemos tener un trombo, podemos tener un derrame cerebral, podemos tener un paro cardíaco, ¿verdad? Porque todo esto ha entrado en nuestro organismo y los sistemas que se encargan de desechar, como es la piel, los riñones y los pulmones, se ven atascados. ¿Por qué? Porque los riñones están filtrando constantemente el calcio, la proteína, la lactosa, la grasa, y todo esto hacen una composición para poder desarrollar en su hígado, en su vesícula, los cálculos, las piedras en sus riñones. De la misma manera, en sus pulmones flemas. Entonces ahora tenemos cuadros con diferentes tipos de enfermedad. Tenemos rinitis, tenemos sinusitis, tenemos gripe, y ya por último, cuando vienen los virus, entonces tenemos un campo propicio para que se desarrolle ese virus. Nuestro sistema inmune está deteriorado, es muy deficiente, hasta que llegó la muerte, ¿verdad? Solo con este elemento que nosotros estamos viendo en esta mañana. Entonces, también estos cuatro elementos, como es la proteína, la lactosa, la grasa y el calcio, viene a irritar nuestra banda gástrica o nuestra mucosa, y entonces cuando irrita esta área vienen las famosas jaquecas. Vienen las jaquecas, vienen los dolores de cabeza y son permanentes. Son permanentes. ¿Por qué son permanentes? Porque continuamente nosotros colocamos en nuestro plato quesito. Colocamos quesito. Y entonces el dolor de cabeza nunca se va a quitar. Usted puede tomar cualquier medicamento,
cualquier medicamento que usted puede tomar para ese problema y usted convive con él toda la vida. No sabía que el queso, la leche, la cuajada, las cremas, todo esto tiene estos elementos que son suficientes para poder causarnos este problema. Otro problema es que eleva los niveles de grasa, eleva los niveles de colesterol, eleva esos niveles de triglicéridos, ¿verdad? Entonces, como de los tres sistemas, que es el circulatorio, entonces ese sistema no está llevando, porque recuerde que el sistema circulatorio es el que se encarga de llevar, ¿verdad? El medio de transporte, ¿verdad? Entonces no va a realizar esa función que el Creador le ha puesto o ha delegado a este sistema. Ahora, debo aclarar en esto el asunto de las proteínas, que a nosotros se nos ha hablado, se nos ha educado, que cuando tenemos una dieta libre de estos elementos como el queso, la cuajada, o la crema, la leche, o las carnes, nosotros estamos deficientes de proteína. Entonces debemos aclarar que las proteínas las encontramos en las legumbres, ¿verdad? Las encontramos en las legumbres. ¿Y los huevos? Los huevos. También. ¿Qué? No están incluidas dentro de la leche y eso. Bueno, sí, es un elemento que no está es un elemento para considerar, que no lo debemos colocar en la mesa. El huevo no lo debemos colocar en la mesa por su alto contenido de colesterol o de grasa. Cada huevo tiene 250 miligramos de colesterol. Entonces, por eso es algo para considerar y no colocarlo en nuestra mesa, ¿verdad? No lo debemos de colocar. Entonces, de las proteínas, entre más proteína, menos vida. Entre más proteína, menos vida. Y más cuando la proteína es de origen animal, ¿verdad? Cuando la proteína es de origen animal, porque va dejando residuos, y esto, nuestros riñones, nuestro hígado son los que sufren. Por eso es que entre más proteína, menos vida. Entonces, se decía que necesitábamos de 150 a 200 miligramos de proteína, y debo aclarar que no es así, necesitamos 35 a 40 gramos de proteína, de 35 a 40 gramos de proteína. Entonces no es la cantidad, sino es calidad, no es cantidad sino calidad. Por lo tanto, no nos debemos de preocupar si nosotros hacemos un cambio en nuestra alimentación, eliminando carne, eliminando huevos, eliminando productos lácteos. ¿De dónde vamos a encontrar la proteína? Por ejemplo, podríamos hacer una comparación en la tabla de valores nutritivos. Entonces, por ejemplo, la carne, ¿verdad? Por cada 100 gramos de carne tenemos 18.5 de proteína. Los frijoles tienen 22.3 de proteína. Si nosotros hacemos esa comparación, 100 gramos de carne tienen 18.5 de proteína. 100 gramos de frijoles tienen 22.3 puntos de proteína. Entonces,
vemos que la carne versus las legumbres se queda un poquito atrás, porque las legumbres tienen más proteínas que la carne. Entonces eso es un mito, eso es una mentira que nosotros estamos carentes o vamos a padecer o vamos a tener una avitaminosis, no tenemos vitaminas, no tenemos minerales, no tenemos proteínas, por hacer a un lado estos productos que son altamente nocivos para nuestra salud. Ahora, las lentejas tienen 24.7 de proteína, entonces versus un 18.5, el Creador, cuando le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol que da fruto y toda planta que da semilla, bioquímicamente él sabía lo que había hecho y proporciona al ser humano los elementos necesarios para poder tener una buena salud y mantener ese equilibrio, ese balance químico de un 80% alcalino y un 20% ácido para mantener una temperatura corporal de 37 grados centígrados. También los garbanzos no tenemos aquí el porcentaje, pero todas las legumbres, como las legumbres son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los chícharos, las arvejas, todos ellos tienen mucho más proteína que la carne. Entonces, por ejemplo, el frijol soya tiene 34.1. El frijol soya 34.1. Entonces, de las leguminosas, de las legumbres, es una de las que tiene más proteínas. Es una de las que tiene más proteínas. Por lo tanto, entonces, hay que considerarlo de ahora en adelante, ¿verdad? De que si nosotros buscamos ese valor nutritivo, y entonces decimos nosotros, vamos a proporcionar un pedacito de carne, vamos a proporcionar un pedacito de queso para que me dé esos valores que andamos buscando, nosotros los encontramos en algo tan sencillo y hasta barato, ¿verdad? Porque ¿cuánto vale una libra de soya? ¿Ah? ¿Cuánto está? 20, 25 córdobas, una libra de soya. Y usted puede, o sea, es un grano tan versátil que se puede hacer leche, se puede hacer queso, se puede hacer mayonesa, se puede hacer chorizo. De diferentes maneras lo podemos preparar. Así que tenemos un abanico de opciones donde nosotros podemos invertir nuestro dinero en algo que sea bueno y que no sea un pan engañoso, como lo dice el profeta, ¿verdad? Ahora, el maní, 26.2 versus 18.3, ¿verdad? Que es lo que contiene la carne. El trigo integral tiene 14.0, o sea, 14. Y las nueces tienen 14.8. Esto es para hacer un pequeño balance o una comparación. La carne, sus proteínas versus los vegetales o las legumbres. Ahora, perdón. Lo del maní que mencionó, algunos nutricionistas, no nuestros, claro, dicen que la grasa del maní es muy, ¿cómo decimos? Es una grasa saturada, ¿verdad? ¿Es una grasa? Saturada. Es que ella contiene, sí, ciertamente, todas estas semillas oleaginosas tienen aceites y por lo tanto nosotros debemos hacer un uso adecuado de ellas. Por ejemplo, en 100 gramos de maní tenemos 48.7, ¿verdad? En grasa, ¿verdad? Entonces, sí, entonces, por eso es que las semillas oleaginosas nosotros debemos de hacer un uso
correcto, adecuado. La dosis para que nosotros comamos estas semillas son 6-7 semillas, 6-7 semillas, ¿verdad? 6 o 7 semillitas. Pero lógicamente que cuando nosotros empezamos a comer maní, nos ponen ahí un poco el maní, no nos damos cuenta y nosotros nos hemos terminado ese maní. Y, es que yo lo uso, hermano, si me latido, ¿sí? lo uso, me gusta, pero... Sí, entonces tiene que ser así, digamos, si es menos, tiene que poner 6... Pero como ya va con sí. agua, o sea, ya va la combinación, el maní con el agua, o sea, no va puro, no va con agua, entonces correcto. ya eso disminuye. Sí, eso disminuye, pero también cuando tenemos que tener cuidado cuando nosotros lo tenemos, ¿verdad? El maní y comemos, igual con las almendras, igual con las nueces, igual con los pistachos y todo eso, porque indudablemente tienen un sabor. De maní, que la componemos con también la mantequilla de maní, hay que hacerlo untadito en el pan, ¿verdad? Hay que hacerlo untadito porque ciertamente lo tiene. Pero ¿verdad? esa grasa también, o sea, esa grasa es saludable, no es una grasa que se va a quedar penetrada, no es, no Sí. es. Así es, pero siempre con el uso, ¿verdad?, adecuado, no emocionarnos porque ¿ah? Igual 6, sí, es mucho, 20 diarios es mucho, sí. Entonces el hígado está sufriendo, sufre el hígado, sufre los riñones. Entonces estos tres sistemas, por eso nosotros debemos valorar y tratarlos bien, ¿verdad? Porque si ellos hablaran, ellos protestaran. Dígame. Ese yogur natural, ¿qué tal? El yogur natural es bueno. Uno de los elementos por lo cual se recomienda el yogur es que vean, cuando nuestra flora intestinal está destruida o se va destruyendo, el yogur es lo mejor para repoblar la flora intestinal, pero no es el yogur con la leche de vaca, sino la mejor leche y el mejor yogur para repoblar la flora intestinal es el yogur de soya, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a preparar, a sacar el yogur de la leche de soya. Entonces es muy importante la preparación, la elaboración de estos elementos, porque estos van a traer salud. Ajá, diga. No. Ok, esto va a traer salud y va a traer ese equilibrio a estos órganos que han sufrido el desgaste, muchas veces porque lo desconocemos, ¿verdad? Otras veces lo sabemos, pero es rico, me gusta, me veo tentado y lo pruebo. Entonces, eso es para que nosotros valoremos y otra cosa muy importante es que el queso, al ser de difícil digestión, ¿verdad?, causa fermentación, putrefacciones intestinales, y la fermentación y la putrefacción causa gastritis, y luego de la gastritis vienen las úlceras estomacales o duodenales, ¿verdad? Entonces es un problema para nuestra salud. Ahora fíjese bien, ¿cuántas cantidades el ser humano está consumiendo? Por ejemplo, en Finlandia la gente consume 593 libras de queso al año. Una persona consume 593 libras de queso al año. En Finlandia, es el país que más consume queso. Luego, Estados Unidos dice que consume 273 libras de queso al año. Por persona.
por persona. Entonces, eso va a dar una tasa de muerte bastante elevada, ¿verdad? Bastante elevada por el consumo de queso. Por el consumo de queso. Entonces, hay que valorarlo porque el queso es un veneno delicioso, ¿verdad? El queso es un veneno delicioso. Más los agregados que le ponen al elaborarlo. Más los agregados, ese es otro punto para valorar. Por ejemplo, ya hablamos uno de ellos, el cuajo, la abundante sal, y también lleva, para preservarlo, lleva formalina para preservar el queso. Así que son puntos de consideración, y podamos ahora reflexionar, ahora enfocar e invertir nuestro dinerito en buena alimentación. Así que, ¿sí? Esas ollitas que cocinamos del súper, que lo compramos en las cajitas, esa tiene glutamato monosódico, que es malo. ¿Cuál dijo la? Tenemos aquella cosita que le echamos agüita Es y que la lavamos. a ellos se lo echan, va a elaborar así. Entonces lleva glutamato monosódico. Sí, hay muchos elementos que llevan preservantes, y este glutamato monosódico es un potenciador de sabor que está en muchos elementos que nosotros lo ocupamos como sazonador en la cocina, ¿verdad? Entonces todo eso hay que valorarlo, hay que irlo descartando poco a poco, hay que irlo descartando para que nosotros podamos tener una buena salud, ¿verdad? Bien, creo que si no hay una pregunta por allá, hermana, sí, diga. Ha hablado del queso, la cuajada me imagino que tiene la misma. La cuajada anda en lo mismo, lo único que el queso, por estos procesos que lleva, ¿verdad? Es un poquito más nocivo, es más nocivo, e incluso ustedes han visto el quesillo, por ejemplo. El quesillo es un elemento que parece hule, pero la gente lo disfruta, ¿verdad? Y entonces es algo que en nuestro organismo va a estar mucho tiempo, y estos puntos que nosotros vimos va a llevarse a cabo con toda seguridad. Entonces, la cuajada lleva el cuajo, ¿verdad? Y lleva estos 4 elementos también, porque la leche tiene las proteínas, tiene la grasa, ¿verdad? Tiene el calcio, y todo esto va a formar esta descomposición en nuestro organismo. Pero el queso en especial, ¿verdad? Tiene esta particularidad, porque su proceso es de más tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Y la cuajada daña los órganos femeninos. Sí, eso es otro también para considerar, que las leches tienen hormonas, y las hormonas alteran todo su sistema reproductor. Las hormonas alteran su sistema reproductor. Ellas son las causantes de quistes en los senos, quistes en los ovarios, miomas en el útero y del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, ¿verdad? Hoy por hoy eso es muy común, que las damas tengan el virus del papiloma humano. Y hay dos formas de contraer el virus. Una a través, ¿verdad?, de contacto sexual, y la otra es por el consumo, ¿verdad?, constante de productos lácteos por sus hormonas. Entonces usted puede adquirir el virus del papiloma humano porque es una buena consumidora de leche y sus derivados. Bien, si no hay otra pregunta, entonces
llegamos al final de esta primera parte.